Que Dios les bendiga. Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos encantados, animados de estar aquí con ustedes presentando la palabra de Dios como única respuesta, una única solución para nuestras necesidades, para nuestros problemas en esta vida y nuestro único guía para llegar a la vida eterna. Hemos estado en un estudio sobre el tabernáculo y hoy comenzamos un nuevo estudio. Hemos estado entrando en lo que es el atrio alrededor del tabernáculo. Hemos visto que en el atrio había dos piezas de mobiliario sagrado. Primero, el altar de sacrificio, el altar de holocausto, que se llamaba el altar de bronce. Después vimos la fuente de bronce. Aquí en el altar había sacrificios tanto por los sacerdotes como por el pueblo para poder acercarse a Dios. Dios se manifestaba de manera muy especial que veremos próximamente en el lugar santísimo. Brillaba su gloria del lugar santísimo. Pero primero había necesidad para que los sacerdotes primero entraran y se lavaran pies y manos en la fuente de bronce y después ofrecieran sacrificios por el pecado sobre el altar de bronce. Y entonces entraban en lo que se llama el lugar santo, donde ya hemos visto dos piezas de mobiliario sagrado, santo. Primero la mesa de los panes y después el candelero. Y en cada pieza de mobiliario santo estamos viendo que en el tabernáculo se puede aprender mucho de Jesucristo. Como el tabernáculo era en tiempos antiguos el lugar de comunión con Dios, un encuentro personal con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el lugar de encuentro con Dios, de comunión con Dios, de salvación de parte de Dios por medio de Cristo. Entonces estamos estudiando Cristo en el tabernáculo. ¿Qué podemos aprender de Cristo en el tabernáculo? Bueno, el altar de bronce nos enseña que Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. En ningún otro hay salvación. Número 2, la fuente de bronce nos enseña que Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual. Primero por su sangre preciosa derramada en la cruz, posteriormente por su palabra y su Espíritu Santo, que son como agua representado. El agua representa el Espíritu Santo y la palabra de Dios para lavar nuestras vidas espiritualmente. En tercer lugar, la mesa de los panes. Jesucristo es el pan de vida, vida espiritual, vida eterna, el verdadero sustento espiritual. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Y últimamente vimos dos enseñanzas sobre el candelero. ¿Recuerdan cómo era? Este candelero. Una caña central y 3 brazos a la mano derecha y 3 a la izquierda. Alumbraba en el lugar santo. ¿Pero con qué propósito? Bueno, espiritualmente Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todo hombre por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Jesucristo alumbra a todo hombre para conocer la luz de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna de Dios. Hoy nos toca el altar de incienso. Es la tercera pieza de mobiliario santo en el lugar santo. El altar de incienso. Ahora vamos al libro de Éxodo en la Biblia, el segundo libro, capítulo 30. Vamos a ver en primer lugar su descripción de este altar de incienso. Versículo 1 dice: fue hecho de madera de acacia, igual como el altar de bronce y la mesa de los panes, también el altar de incienso
Este fue el altar de bronce, cubierto de bronce, un metal color café, rojo café, pero la mesa de los panes y el altar de incienso fueron cubiertos con oro. Ahora su tamaño era todavía más pequeño que el altar, la mesa de los panes. El altar de bronce de sacrificio era muy grande, casi 2.3 metros por 2.3 metros y de altura 1.4 metros. Era grandísimo este altar de sacrificio. La mesa para los panes era 90 centímetros de largo y de ancho 67.5 centímetros. 90 centímetros por 67.5 centímetros. Entonces, por 45 centímetros y de altura 67.5 centímetros. Muy pequeña esa mesa. Más pequeño el altar de incienso. 45 centímetros de anchura, de largo 45 centímetros y de altura 90 centímetros. Aquí es el altar de incienso cubierto de oro puro. Algo sumamente precioso y digno de un gran rey, como ofrecieron a Jesucristo incienso. Este es un metal digno de un gran rey. El altar de incienso tenía su cubierta, tenía una cornisa alrededor, como una corona alrededor, decorativo, y también para que no cayera tal vez el incienso del altar. Y también tenía sus cuernos, como el altar de bronce tenía 4 cuernos como de res, en cada esquina. También aquí hay 4 cuernos hechos de oro en las cuatro esquinas del altar de incienso. También tenía sus anillos y una vara puesto en los anillos para poder llevar de lugar en lugar cuando era el tiempo de Dios, movido de lugar en lugar por medio de varas de madera de acacia, también cubiertos de oro puro. Y dice por fin en versículo 10, Éxodo capítulo 30, versículo 10, que este altar era santo y santificado con sangre, purificado con sangre. Un día, cada año, el día de la expiación, que los judíos hasta el día de hoy celebran, se llama Yom Kippur. Yom Kippur. Y entonces el sacerdote tomaba sangre y 7 veces esparcía delante de este altar, aplicaba a este altar de incienso en las 4 esquinas, en los cuernos, para santificar este altar para santo uso del sacerdote. Muy bien. Esto se encuentra en Levítico capítulo 16, versículos 18 y 19. Bueno, entonces esta es su descripción del altar de incienso. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál era su ubicación? Su ubicación, pues ya se dijo que es ubicado en el lugar santo. Aquí es el este, aquí el norte, abajo el sur, al lado oeste del lugar santo, justo antes o delante de una separación, una cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Un velo, lo que la Biblia llama un velo. Vamos a ver esto próximamente. Pero justo antes del velo, antes de entrar en el lugar santísimo, encontrar el arca del pacto y el propiciatorio encima,
Wow, casi uno no puede esperar llegar a esta emoción de aprendizaje y de realidad espiritual para creyentes en el Señor Jesucristo y realidades celestiales que tipifican estas piezas de mobiliario en el tabernáculo. Pero bueno, tenemos que enfocarnos hoy en el altar de incienso, este lado del altar del lugar santísimo, en el lado oeste del lugar santo. Dice delante del velo que está junto al arca, el arca del pacto, al otro lado del velo. Hemos visto su descripción, hemos visto su ubicación de este altar de incienso. Ahora, ¿cuál era su función? Bueno, Éxodo capítulo 30, versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Bueno, entonces era un altar de incienso. Número 1, ¿por quién fue ofrecido este incienso? Bueno, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Aarón era el primer sacerdote del pueblo de Israel. Y entonces los que iban a ser sucesores de Aarón, descendientes de Aarón, tenían que ser para entrar y hacer santo servicio a Dios como sacerdotes. Tenían que ser de la descendencia de Aarón. Entonces, de la tribu de Leví. Entonces, por medio de Aarón y sus descendientes, los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo y solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Bueno, en segundo lugar, ¿cuándo fue ofrecido este incienso sobre el altar de incienso? Bueno, él dice, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará este incienso. Cada mañana, cuando aliste el candelero, las lámparas del candelero, también va a prender este altar el incienso en el altar de incienso. Cada mañana. Pero el versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, llegando a la noche, en la mañana y en la tarde, cada anochecer. Y dice que era, versículo 8, un rito perpetuo delante de Jehová Dios. Un rito perpetuo, todos los días, mañana y tarde. Tomaron, se entiende, carbones del altar de sacrificio y pusieron entonces estos carbones en un incensario aquí sobre la mesa, sobre el altar de incienso, y entonces pusieron el incienso sobre los carbones encendidas y así subía el humo. El humo del incienso era un perfume, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, en tercer lugar, ¿qué fue ofrecido? Bueno, fue incienso, pero ¿qué tipo de incienso? Número 1, dice el texto, incienso aromático. Un incienso aromático. Un poco más tarde, en Éxodo 30, versículo 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ok, entonces el número 1, un incienso aromático hecho con especias aromáticas, un perfume agradable ofrecido a Dios. Número 2, era un incienso puro y santo. Mire, versículo 35 dice, bien mezclado, puro y santo. Versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, este lado del arca del pacto, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima.
Versículo 37, como este incienso que harás, bueno, vamos a leer esto próximamente, pero dice que era cosa sagrada, versículo 37, cosa sagrada para Jehová. Un incienso aromático, un incienso puro, santo, sagrado, pero en tercer lugar era un incienso único. Un incienso único, versículos 37 y 38. Como este incienso que harás, no haréis otro, según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Un incienso aromático, puro y santo, y único delante de Dios. Se ha sugerido que este incienso tenía por lo menos dos grandes propósitos, hablando de su función. Uno, recuerden, a través de los siglos, millones de sacrificios de animales y su sangre fueron hechos sobre este altar de bronce. Y sin duda, el olor del altar de incienso mitigaría el olor de la sangre y de los sacrificios, el mal olor. Entonces ahí está uno de los propósitos. Y también, pues, como vimos en Mateo 2:11, que los magos viniendo del oriente ofrecieron, entre otras cosas, incienso a Jesucristo, el recién nacido Rey. Entonces, el oro, también ofrecieron oro, incienso también. El oro es digno de un rey. Oro es digno de un rey. Entonces aquí está el altar de incienso que subía a un gran rey, Jehová Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Bueno, hemos visto respecto al altar de incienso, su descripción, su ubicación y su función. Pero ahora vamos a llegar al último punto y la aplicación. ¿Cuál es la lección y la aplicación de este altar de incienso para nosotros en el Nuevo Testamento? Bueno, estamos aprendiendo de Jesucristo en el tabernáculo. Jesucristo en el tabernáculo. Ahora, vamos a aprender algo, amigos, ¿ok? Antes de llegar a esta lección, aprendamos una lección. La Biblia se interpreta a sí mismo. Esta Biblia hay que consultar para entender un pasaje, hay que buscar otros pasajes. Para entender otro pasaje, hay que buscar otros pasajes y comparar la Biblia consigo misma. Y entonces tener un pleno, por eso es tan necesario estudiar y leer y estudiar toda la Biblia. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ahí hablan de mí. Es ignorancia de la Biblia que nos hace caer en error religioso, que abunda más que nunca en nuestro mundo actual. No, tenemos que entender la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí mismo, se interpreta sola. O se puede decir también esto: el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia. No tenemos que leer libros. Los testigos de Jehová tristemente toman su doctrina de sus líderes espirituales. Tienen libros especiales para interpretar las Escrituras y con tanta frecuencia sus interpretaciones de sus líderes, Russell, Rutherford del pasado y otros, van completamente en contra del significado claro y sencillo de la Biblia, que Jesucristo es hombre y a la vez es Dios. Dios eterno, Dios todopoderoso con su Padre. No, su Biblia, mal traducida, dice: en el principio era la palabra, o lo que otras versiones dicen, el verbo. Dice esta palabra, era un Dios con D minúscula. ¿Es tú, Jesús, un
Dios con D minúscula entre otros dioses, inferior a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. ¿Es un Dios chiquito? No. Se niega también que el Espíritu Santo es Dios, es la fuerza activa de Dios, como electricidad, que solo da poder, pero no es una persona. Y no es una persona divina, según la doctrina de los que se llaman testigos de Jehová. Niegan que hay un infierno. ¿Cómo pudiera un Dios de amor enviar a sus hijos al infierno? Dios no envía ninguno de sus hijos al infierno. Envía inconversos, los que son incrédulos de su Hijo, como único Salvador. Dios eterno, pero a la vez único Salvador. Los que rechazan a Él, ellos sí van al infierno conforme a la interpretación sencilla. Jesús habló del infierno más que cualquier otro personaje en toda la historia y en toda la Biblia. Y era claramente literal, siempre usando la figura, vez tras vez tras vez, de fuego que no se apaga, de fuego eterno. ¿Por qué hablaría Jesús así si nada más estaba hablando en figuras? Bueno, este es otro estudio. La Biblia nos enseña todas las cosas. No necesitamos libros. No necesitamos concilios. Esto ha confundido a la gente, agregando tradición, hasta que en los 1500 la Iglesia Católica puso la tradición de los concilios y los papas al mismo nivel que la palabra de Dios en el Concilio de Trento. ¿Cómo puede ser que ahora, para justificar lo que se ha añadido, agregado a la Biblia, para justificar estas decisiones de papas y de concilios, entonces tenemos que tomar una decisión de poner tradiciones, dogmas de papas y concilios al mismo nivel que la palabra de Dios? Este es el problema a su raíz del hombre y de las religiones. Vienen de la mente de hombres y no de la palabra pura de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del altar de incienso? ¿Qué sería este incienso? Bueno, yo creo que hay una lección doble. Ahora sí quieren ver conmigo. El altar de incienso respecto a Cristo en el tabernáculo nos enseña dos grandes verdades. A lo mejor nada más vamos a tocar una verdad antes de la segunda parte, si Dios permite. Pero el altar de incienso nos enseña que Jesucristo ora o intercede. Jesucristo ora o ruega o intercede por los creyentes en Él. Jesucristo es el gran y único intercesor en el cielo, delante del trono del Padre a su diestra, el único. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 1 de Timoteo 2:5. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo ora, es decir, ruega, intercede por los creyentes en Él. Y en segundo lugar, y por Él, por Jesucristo, creyentes pueden orar a Dios, pueden acercarse a Dios, pueden orar a Dios, y al final de su vida terrenal, creyentes en Él, por Él, creyentes pueden ir a Dios e ir al cielo. ¡Qué verdad tan grande! Entonces, podemos decir sencillamente que en la Biblia el incienso representa la oración. Primero, la oración de Jesucristo a favor de creyentes en Él, a favor de pecadores que ahora creen en Él y reciben a Él como su Salvador. Ahora es su gran sumo sacerdote. El sacerdote entraba a diario 2 veces para ofrecer incienso a Dios. Jesucristo siempre está a la diestra de su Padre, intercediendo por los que creen en Él y se acercan a Dios por medio de Él. Pero también, no solo el incienso representa la oración de Jesucristo por los que creen en Él, pero también el incienso representa la oración de creyentes por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no intercediere,
por los pecadores que ahora creen en Él, entonces nadie podría orar a Dios, nadie podría acercarse a Dios, a menos que hubiera un gran sumo sacerdote, un gran intercesor, un gran mediador, sentado a la diestra del Padre, día y noche. Dice Hebreos 7:25, que siempre intercede por los que se acercan a Dios por Él. Ningún otro puede hacer esto. Pero ¿cómo es que puede decir con tanta seguridad que la oración es, que incienso es oración? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 141, el rey David está orando a Dios. Y dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como incienso. El don de mis manos sube a ti como la ofrenda de la tarde. Aquí dice claramente David: suba mi oración delante de ti como el incienso que sube cuando el sacerdote ofrece el incienso sobre el altar de incienso. Pero también en el Nuevo Testamento, se puede ver en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Ya es el futuro. Cristo ya murió, el Cordero, ya resucitó, ya ascendió, está sentado a la diestra del Padre en gloria y está siendo adorado por todos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice Apocalipsis, Revelación o Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí está Cristo a la diestra del Padre. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No pudiera ser más claro. Dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y recuerdan, amigos, en la Biblia jamás habla de santos como una clase extraordinaria, con méritos extraordinarios, que vivieron tan piadosa y santamente aquí en la tierra, que ahora están en un lugar especial cerca de Dios en el cielo para poder interceder por nosotros, sea San Judas o Tadeo, o sea cualquier otro santo. La Biblia jamás habla de tal clase de santos. Siempre en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, aquí es el problema de la ignorancia del conocimiento bíblico. Siempre los santos representan creyentes en el Señor, creyentes en Dios, Jehová Dios, en el Antiguo Testamento, creyentes en el Padre y en el Hijo por medio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Son creyentes. Santo, la palabra santo significa separado del pecado y del mundo y apartado o consagrado para Dios, a Dios. Todo creyente en el Señor Jesucristo es llamado un santo en el Antiguo Testamento de la Biblia y en el Nuevo Testamento. Por eso dice que copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. David era un santo y veía sus oraciones a Dios como incienso ofrecidos a Dios. Lucas capítulo 1. Ahí estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, un sacerdote ofreciendo en su turno incienso en el templo, y afuera estaban toda la multitud del pueblo de Dios orando a Dios.
mostrando que mientras el sacerdote ofrecía el incienso en el templo, el pueblo afuera en el atrio alrededor del templo, hay tabernáculo y posteriormente el templo, el mismo propósito, la casa de Dios, mientras que el sacerdote dentro del templo estaba ofreciendo incienso, la gente afuera en el atrio estaban ofreciendo oración a Dios. Es en Lucas 1, 9 y 10. Bueno, entonces lo que estamos viendo es la oración ofrecida por Jesucristo. El gran sumo sacerdote es un incienso aromático, es decir, agradable, un perfume agradable y aceptable delante de Dios. La oración y intercesión de Jesucristo sentado a la diestra del Padre en el cielo es un incienso puro y santo. Hebreos 7:26. Y Él es un sacerdote puro y santo. Pero también la oración e intercesión de Jesucristo a la diestra del Padre, único mediador entre Dios y los hombres, porque Él ofreció el único sacrificio por nuestros pecados como pecadores, para perdonarnos, para justificarnos, para reconciliarnos con Dios, para darnos vida eterna, para salvarnos de la condenación eterna y para darnos una herencia eterna en el cielo. Jesucristo tuvo que morir primero como sacrificio. Es el simbolismo del altar de bronce. Tuvo que morir primero como sacrificio para poder entonces resucitar, ascender y sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros, orar, rogar por nosotros. Es un error pedir a la Madre de Jesús rogar por nosotros en vida o en la muerte. Ella no tiene este papel en ningún lugar en la Biblia. El único lugar que se ha usado, que he visto en todos mis días para justificar que María es intercesora y mediadora, es Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. Tiene que leer este pasaje bien, no habla de ella como intercesora. De hecho, Jesucristo la corrigió y dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y no estaba faltando respeto, pero ella se estaba adelantando y dijo, mi hora no ha llegado. Y la llamó mi mujer, no por falta de respeto, pero para decir, yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces ella dijo a todos los que estaban presentes, hagan todo lo que Él les dice. Lee Juan capítulo 2, 1 al 11. El Evangelio de Juan 2, 1 al 11. Es el único pasaje que ni habla de la intercesión de María. Ella no está a la diestra del Padre. Ella no está intercediendo por nosotros en vida ni en muerte. Hay uno solo. Hebreos capítulo 7. Ya vimos 1 de Timoteo 2:5. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Hebreos 7:25 y terminamos. Por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, ningún otro sacrificio, ningún otro sacerdote y entonces ningún otro salvador. Tenemos que arrepentirnos de haber creído y confiado en otros mediadores, otros medios, y poner toda nuestra fe y confianza en Cristo, crucificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que invocare a su nombre será salvo. A todo aquel que se acercare al Padre por medio de Él será salvo. Y tendrá todo lo demás que necesita realmente en esta vida para llegar a la gloria eterna. Próximamente vamos a ver en segundo lugar que el altar de incienso no solo habla de la oración de Jesucristo delante de su Padre en el cielo, pero ahora por medio de su intercesión, creyentes en Él pueden acercarse a Dios y orar a Él. Si Dios permite,
seguiremos. Que Dios les bendiga al escudriñar las Escrituras y creerlas y creer en Cristo como único Salvador, sacrificio y sacerdote.